I ara anem a fer un viatge en el temps. Anem a traslladar-nos entre els segles V i el segle II abans de Jesucrist. I ens n'anem a l'època en la que la Serra Calderona estava dominada per un poblat, les arrels del qual encara les tenim avui dia en el nostre ADN, especialment el personal d'aquelles terres. Allà es trobava Edeta, localitat ibèrica, un enclau fantàstic, al voltant del qual hi havia un muntó de poblats. Podríem dir la gran capital del territori en temps dels cibers. I orgullosos d'aquest passat ibèr i amb voluntat de recuperar la història i preservar el patrimoni, no només arquitectònic, també cultural i natural d'aquella època. Va néixer fa ja 6 anys a Olocau Iberfesta. I ve una nova edició, amb novetats i amb propostes molt xules que els anem a contar de la mà del seu alcalde, de l'alcalde de Olocau. Tenim així Antonio Ropero. Bienvenido, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, viene de nuevo la fiesta, Iberfiesta, una nueva edición. ¿Qué días, a partir de cuándo tenemos que estar allí en Olocau? Pues nada, la Iberfesta en realidad empieza este fin de semana, ¿no? Con un poco con lo que tenemos el 40 aniversario del yacimiento del Puntal del Llops, con las excavaciones, y de alguna manera queríamos hacer un reconocimiento público a todas esas arqueólogas que en su día trabajaron por recuperar el patrimonio valenciano, con lo cual este sábado vamos a tener una jornada de arqueología, unas visitas guiadas al yacimiento, y luego pasaremos a inaugurar una exposición de estos 40 años del Puntal del Llops, y luego una jornada más técnica con arqueólogas que vienen pues, de distintos puntos, como desde Madrid, o estarán presentes Elena Bonet, Consuelo Mata. O sea que la verdad que luego ya pasaremos al fin de semana siguiente, en el cual ya empezaremos a hacer una inmersión en lo que es la Iberfesta. Muy bien, bueno, estamos reivindicando, en efecto, ellas y nosotros también, ¿no? Que las mujeres tengan más visibilidad en distintas ocupaciones, en distintos oficios, y fijaos que en la arqueología, y en este caso en el Puntal del Llop, tuvieron y tienen desde luego un protagonismo muy especial. Bueno, si te parece, Antonio, alcalde, vamos por partes, explicamos un poquito los 5 grandes bloques, los 5 grandes espacios que vamos a encontrar. Pues sí, la verdad es que empezaremos el sábado por la mañana con la inauguración. Al igual que otros años, vamos a encontrar en Olocau pues, un pueblo todo vestido, recreando lo que era hace 2500 años nuestra historia ibérica, pero a partir de ahí vamos a tener pues desde la Ruta de la Tapa, vamos a tener todos los yacimientos íberos de la provincia de Valencia, incluido este año invitados yacimientos de Castilla de la Mancha y de Aragón. Y luego vamos a tener, pues eso, vamos a tener este año las teatralizaciones de nuestro guerrero Naguiba, en el cual invitamos a todos los valencianos y a todas las valencianas a que formen parte de esa edeta, de esa cultura ibérica, realizando las 5 pruebas de Naguiba. La verdad que esas 5 pruebas van a ser espectaculares en distintos puntos del término municipal del pueblo de Olocau. Vamos a tener esas 5 pruebas. En las 5 pruebas vamos a poder pues, realizar pruebas de cultura general sobre la cultura íbera, pruebas deportivas, pruebas de realización de talleres de alfarería, de realizar pruebas con esparto, y en cada prueba de ellas se les hará entrega de una chapa según la prueba que vayan pasando. O sea, que estáis buscando a los mejores, a los que representen mejor realmente el espíritu íbero, ¿no? Por supuesto, se trata de alguna manera de que se integren en el pueblo íbero de Olocau, y a partir de ahí, pues pasando esas pruebas ya siendo unos verdaderos íberos, pues puedan participar por la noche del desfile del solsticio de verano, en el cual pues se realizarán pues, bailes, distintas actividades y que formen parte más de esa cultura, que es la cultura de los valencianos, que nosotros intentamos pues, transmitirla de otra manera, que es disfrutando de alguna manera de la fiesta, como nos gusta a los valencianos, pero también de una manera muy rigurosa. Tan rigurosa es así que hemos formado ya parte de la primera asociación, de la Asociación Española y Europea de Recreaciones Históricas a nivel internacional, y somos el único ayuntamiento de la Comunidad Valenciana que conformamos esa ruta, y hace cosa de un mes entramos dentro de la asociación, con lo cual pues visitaremos países tan dispares como Italia, Alemania, Francia, dando a conocer nuestra cultura, la cultura íbera,
que este año ya la hemos puesto en valor en Bruselas, estuvimos en el Instituto Cervantes y no vamos a dejar de insistir en que la cultura íbera, pues es ese referente nuestro de todos los valencianos, pues sea conocido y sobre todo sea visitado y conocido como está siendo. Qué orgullo lo cuentas, Antonio. Quiero daros de verdad la enhorabuena, pues, a todo lo cabo, porque la idea es magnífica. Sí. Ahora que se habla tanto también de marcas turísticas diferenciadas, vosotros la tenéis, y de qué manera. Y además tiene tantas vertientes, es tan bonito conocer también nuestro pasado a través de respetar esas tradiciones, me parece fantástico. Que hagáis estos hermanamientos con otros pueblos íberos de España. Bueno, me parece una idea realmente fantástica. Y explícame cómo se consigue que Totolocao durante estos días se transforme en Edeta, porque no, pues, es increíble. Pues es muy sencillo. ¿Cómo lo hacéis? Sobre todo porque tienen la confianza de un ayuntamiento y de un pueblo que se lo ha creído y que somos un pueblo unido para trabajar todos por lo que queremos, que es dar a conocer nuestra cultura y nuestra historia. Luego las instituciones valencianas, como es el Museo de Prehistoria, como es la Diputación de Valencia en su área de cultura o en su área de turismo, y luego pues la Consellería de Turismo, que desde el primer día ha creído en nosotros, ¿no? Y cuando, yo siempre lo digo, Olocao es un laboratorio de experiencias y de ideas, y cuando hay que hacer algo o hay que apostar por alguien, enseguida dicen Olocao. Entonces, evidentemente, es pues... apuesta ganadora, es verdad, es un proyecto precioso del que estábamos hablando, que nació hace solo 6 años, lo tenemos presente como un proyecto muy consolidado, pero ¿en qué feliz momento nació esa idea? ¿Cuál fue el momento cigoto de esta idea? El momento, la historia del Puntal es una historia que sabéis que el Puntal está desde hace 2500 ahí, pero un poco el pueblo yo creía que vivía de cara a espaldas del patrimonio cultural. El patrimonio natural sí que era conocido, pero el patrimonio cultural no era tan conocido, ¿no? Entonces hace 7 años dijimos, oye, vamos a hacer una apuesta por lo que tenemos, ¿no? Vamos a empezar por el Puntal. Y con el Museo de Prehistoria dijimos, oye, pues ya que estamos con la Ruta del Sivers, vamos a crear un hermanamiento de todos, y yo propuse de que cada año se celebrara en un municipio distinto, pero al final nadie se lanzaba hacia adelante. Y yo digo, bueno, pues no pasa nada, Olocao seguirá insistiendo y seguirá trabajando. A la prueba nos remitimos, que es la 6ª edición. Hace poco estuve en Madrid con el teniente general del GEMAT, agradeciéndole el esfuerzo que hicieron con 2 helicópteros que nos puso el Ministerio del Aire para poder realizar las últimas intervenciones. Y estamos inmersos en otra serie de yacimientos, porque tenemos un yacimiento de la de bronce que vamos a empezar en breve, a lo largo de este año, las excavaciones. Estamos con la recuperación de la Torre Pardines y la Casa de la Señoría, o el Castillo de Real, que sabéis que está dentro de la Ruta del Cid. O sea, cuando yo la semana pasada estoy en el Ministerio y hablo con el director general de Cultura y digo, un pueblo de 1800 habitantes, 4 proyectos, monumentos big, dices, es increíble, es para ¿no? estar orgullosos. Bueno, no faltará en Iberfiesta, evidentemente, rutas guiadas al Puntal del Llop, ese lugar que es orgullo de la localidad. No sé, hay que apuntarse, ¿no? Sí, las visitas guiadas las hacemos durante todo el año. Las visitas guiadas son de miércoles a domingo. Estamos trabajando a ver si aquí le lanzo una pullita al conseller, en este caso al diputado de Cultura, y nos ayuda un poquito más económicamente, porque todo esto que estáis viendo conlleva un esfuerzo no solo de tiempo, porque el tiempo, al final, eso lo ponemos ahí el equipo de gobierno y todo el ayuntamiento, y eso es lo de menos. Es el esfuerzo que hay detrás para conseguir fondos, para poder... Damos las visitas de miércoles a domingo, pero nos gustaría alargarlas durante toda la semana, porque es que las visitas, de verdad, no somos capaces ya de mantener el ritmo de visitantes que tenemos. Y además tenemos nuevos proyectos ya en marcha, pues por ejemplo tenemos ya el museo, que ya es un museo sobre la cultura íbera, y la verdad que Olocao estamos a un nivel ya un nivel turístico importante, ¿no? Pero necesitamos un poco más de ayuda, no por otra cosa de que al final la administración nos han encorsetado tanto, aunque tengamos dinero no lo podemos gastar. Entonces necesitamos un poco el apoyo intermedio de las instituciones para poder aliviar esas necesidades que tenemos para seguir avanzando, que es muy importante, nuestra cultura y nuestro patrimonio. Si queréis viajar en el tiempo, estamos viendo las imágenes,
Es alucinante, de verdad, ¿eh? Sí. Todo el pueblo se transforma en efecto en Edeta y nos vamos al siglo II, al siglo III antes de Cristo. Sí, la verdad es que... Dime una cosa, ahora que no nos escucha Silvia, alcalde, ella pasaría sobradamente las pruebas de Nueva. Es claramente una íbera, vamos. Es una sin íbera, ningún problema. además Silvia es guapísima, ¿eh? Es guapísima y seguro que tanto Silvia como tú yo lo puedo intentar también. podríais ¿Sí? venir y yo me Pasaríamos comprometo las a que paséis las pruebas y podáis participar del solsticio de verano como... Oye, ¿y como comer a Dios la manda. íbera cómo es? Quiero decirte, ¿se fe en la paelleta, el No, Sivers, no, cómo de era? verdad. No, ahí Estamos habéis, muy habéis trabajado mucho estamos la tradición, ¿no? muy equivocados de nuestros ancestros. La llave Fichet la inventaron ellos hace 2500 años, ¿eh? O sea que... La he visto, es El increíble. vino, Como el con vino, madera hacían sí. esos cierres, es increíble. Increíble. El vino, sabéis que se empezó a cultivar en el Puntal de Llop, había pepitas y había jarras de vino, evidentemente. La cerveza, que podréis degustar la cerveza de la ibera de Nahuiva, también se exportó de Egipto a través del Mediterráneo y también llegó a la cultura íbera. O sea, la miel, los rules de miel, ellos la cultivaban y también la teníamos porque en el museo está todo. O sea, muchas veces valoramos lo que tenemos, pero todo eso está documentado y registrado y lo que intentamos es ponerlo a la base de todo el mundo, pues que prueben esa ruta de la tapa íbera, esa comida y esa bebida que se utilizaba. Qué maravilla. Iberfesta, un año más. Antonio, lo cuentas con tanta pasión, la verdad que tenéis no solamente un producto turístico diferenciado, sino una seña de identidad que ponéis en valor con la fiesta abierta para todo el mundo. Un placer, allí iremos a ver si podemos superar las pruebas. Estamos fuertes. De Nahuiva. Por supuesto, Gracias, Antonio. allí en el pueblo de Olocao os esperamos y es una seña de identidad de todos los valencianos. Yo no creo que sea una seña de identidad de Olocao, es una seña de identidad del pueblo valenciano. Muchísimas Gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Enhorabuena, enhorabuena. Bueno, anem a parlar de deixar de fumar. Vinga, ja. Allò que dia, hoy no es un día bueno para dejar de fumar. Sí, avui és molt bon dia per deixar de fumar. Anem a Avui ser un és poc pesats, avui. el Dia Mundial sense tabac i anem a incidir molt en l'última part del programa en això. Fem una pauseta i tornem. Gràcies un moment.